media, es de ondas mecánicas en materiales. Acá lo que me interesa es hablar un poco sobre qué condición necesito para que un material pueda transmitir una onda mecánica. Me voy a centrar en ondas mecánicas exclusivamente. Y decir, bueno, ¿cuál es la condición que tengo que pedir a un material para que tenga ondas mecánicas? Porque no todos los materiales pueden transportar ondas. Tienen que cumplir una serie de requisitos. Entonces, ahí está puesto. El medio tiene que ser elástico. Esa es la única condición, pero ¿qué significa elástico? Porque hasta ahora nosotros vimos partículas, vimos sistemas de partículas y vimos cuerpo rígido. Y un cuerpo rígido no parece ser un medio elástico. Entonces, veamos qué condiciones tiene, qué significa esto medio elástico, ¿sí? Para qué es lo necesario para que uno pueda establecer una onda dentro, una onda mecánica dentro. Bueno, vamos a comenzar, pero les voy a decir algo. Bueno, en un cuerpo rígido, que no es elástico un cuerpo rígido es lo opuesto de elástico. Bueno, un cuerpo rígido, que es un cuerpo que no se deforma y no puede transmitir una onda. No hay ondas mecánicas que entren en cuerpos que son rígidos. Entonces, veamos qué significa elástico. Obviamente nosotros estamos acostumbrados a algunas cosas, ¿sí?, de lo que vamos a ver ahora y otras cosas que van a ser completamente distintas a lo que venían haciendo hasta ahora. Lo que pienso dar acá es simplemente una introducción, una noción. La idea es simplemente entender por qué ocurren las cosas. No voy a entrar en detalle matemático porque la elasticidad, la teoría de la elasticidad es extremadamente compleja y la matemática, cuando uno ya se mete un poquito nada más a querer resolver un problema, que es básicamente cuál es la geometría que toma un cuerpo cuando es sometido a fuerzas y le permitimos cambiar, ese problema es extremadamente complejo. Entonces, no nos vamos a meter en ese problema porque por ahora no nos interesa. Bien. Nosotros alguna vez hablamos, cuando empezamos con cuerpo rígido, dijimos, bueno, ok, todo cuerpo se puede deformar si le aplicamos una fuerza lo suficientemente intensa. Bien, esa es la idea. Bueno, sí, ¿qué pasa cuando tenemos un cuerpo que se deforma un poquito? ¿Sí? Bueno, si tenemos un cuerpo que se deforma, pueden pasar dos cosas, ¿sí? Como en el lado izquierdo, que cuando desaparecen las fuerzas, vuelve el objeto a su forma original, o cuando desaparecen las fuerzas, lo que se muestra a la derecha, el objeto queda completamente deformado, nunca, no vuelve a su forma original. Cuando estamos en esta situación, que vuelve a su forma original, decimos que el cuerpo se comporta como que es elástico. Este cuerpo es elástico. Vuelve a su forma original. Y cuando estamos que no queda su forma original, bueno, decimos que es inelástico o plástico. Ven que se acuerdan de ser parecido a los choques, a lo que hablamos, la terminología que usamos en los choques, para que vayan recordando. El problema es que trabajar con cuerpos deformables necesitamos digamos, cambiar un poquito. Acá, cuando trabajamos con los cuerpos deformables, ya va a depender no solamente de la intensidad, sino de cómo está distribuida la fuerza sobre el cuerpo. Porque no podemos hablar de elasticidad de un cuerpo puntual. O sea, ya estamos hablando de cuerpos macroscópicos. Entonces, si nosotros tocamos una cama, algo que ceda, van a ver que el cuerpo va a actuar distinto si apretamos con un punto, si apretamos con la palma. Entonces tenemos que empezar a ver cómo distribuimos esa fuerza. Entonces, para tener en cuenta cómo se distribuye la fuerza cuando se aplica a un cuerpo, todas las fuerzas, todas las interacciones en general van a ser de contacto, así que la fuerza va a estar aplicada en un área del cuerpo. Entonces, lo que vamos a trabajar ya no son con fuerzas cuyo punto de aplicación
es un punto sobre la superficie del cuerpo, sino esa fuerza va a estar distribuida en la superficie de contacto. Entonces tenemos que hablar de lo que se llama esfuerzo. ¿Sí? Esfuerzo. Y el esfuerzo va a ser simplemente una fuerza por unidad de área. Fuerza por unidad de área. O sea que va a tener unidades en el sistema internacional de Pascal. O sea, Newton sobre metro cuadrado, que es lo que llamamos el Pascal. Unidades de presión, en definitiva. Entonces, vamos a hablar, cuando hablemos de fuerza, en vez de hablar de fuerza, vamos a hablar de esfuerzos. ¿Por qué? Porque generalmente todas las interacciones se van a aplicar en la superficie y quiero ver cómo es que se deforma el material. Entonces, bueno, ok, está aplicado en un punto, en una sección, en cómo está distribuida la fuerza. Como en el caso de nuestro muchacho que está cabeceando la pelota. Ese esfuerzo puede ser de dos formas. Imaginemos que yo tengo esta fuerza F, ¿sí? Que está aplicada, distribuida en esta área, en esta sección. En esta sección de área A. Esa fuerza, al principio, puede tener cualquier dirección, pero uno puede descomponerla en una dirección perpendicular a esta sección y otra paralela a esa sección. Perpendicular a la normal y paralela a la normal. Perdón, ¿dónde estás? Disculpen. Un momentito. ¿Qué? Vale. Cambiamos de página. Bueno, bien. Cambié. Bien, ok. Disculpen. ¿Qué iba diciendo? Tengo la fuerza que está en la dirección. Esta estaba bien, la otra estaba mal. Paralela a la superficie, tengo. ¿Dónde estoy? Esto. Perdón. Tengo una fuerza que está aplicada sobre esta sección A y la puedo descomponer en una paralela a la superficie y una perpendicular a la superficie. Esta perpendicular a la superficie lo llaman carga axial muchas veces y esta carga cortante. ¿Por qué? Porque si aplicamos esta sección intenta desplazarse en forma paralela, entonces por eso se lo llama carga cortante. Y esto es carga axial porque entra o sale de la superficie. O sea, es para hacer presión, genera presión. Hace cambios, digamos, desplazamientos de la superficie. Entonces, una fuerza la puedo descomponer en estas dos cosas. Va a haber un esfuerzo, entonces, un esfuerzo normal y un esfuerzo tangencial. Todos los esfuerzos, sea lo que sea, se pueden dividir en esfuerzos normales o esfuerzos tangenciales. ¿Y esto qué produce? Produce lo que se llama deformaciones. Pero bueno, veamos algunos experimentos que se hacen con esfuerzos, que estos son los básicos, ¿sí? A este esfuerzo, ¿sí? Que es muy parecido, ¿sí? Es el esfuerzo normal, ¿sí? Nada más que actuar esta fuerza, ¿sí? Que la fuerza sea así. Cuando sale se llama de tracción y cuando entra se llama de compresión. Y
Cuando si esto es una esfera y hago fuerza, ¿sí? Aumento la presión externa, de forma tal de que se vaya comprimiendo esto, también es un esfuerzo de compresión. Esta, que está acá, esfuerzo de torsión, que trata de torcer este punto de la barra, como si nosotros quisiéramos enroscarla, ese es esfuerzo de torsión. Vean que la fuerza es paralela a la superficie que está aplicada, está actuando esta, ¿sí? El esfuerzo tangencial, a eso es esfuerzo de torsión. Y la más complicada de todas es el esfuerzo de flexión, que muchos lo confunden con el esfuerzo de torsión, pero en realidad, ¿sí? Es un problema de tracción-compresión. Es el esfuerzo de flexión, que cuando le aplicamos una fuerza acá a una barra, esta zona está comprimida y esta zona está traccionada. De esa forma se flexionan. Estas son las formas más básicas que nosotros podemos esforzar, trabajar, actuar sobre un cuerpo. ¿Qué es lo que hace cuando aplicamos un esfuerzo? Por ejemplo, cuando hacemos un esfuerzo de tracción, lo que hace es que se deforma. Por ejemplo, si tenemos una barra de cierta longitud, aplicamos una fuerza en un extremo, la barra va a cambiar su longitud. Si es deformable, va a cambiar su longitud. Entonces, en vez de tener la longitud inicial, va a tener un cambio de longitud delta L. La deformación, llamaremos deformación, al cambio de la dimensión, o sea, este delta L, esto dividido la longitud inicial. La deformación, cuando hablamos en elasticidad, es un número adimensional. ¿Y esto por qué se hace? Creo que todo el mundo alguna vez ha jugado con las gomitas, ¿sí? Con las bandas elásticas. Si rompemos una banda elástica, eso nos va a dar unos 10, 12 centímetros, ¿sí? de caucho. Cuando lo queremos estirar, lo podemos estirar, aplicamos una pequeña fuerza y vemos que se estira mucho. Si rompemos el caucho a la mitad, la bandita a la mitad, nos va a quedar la mitad de la longitud, aplicamos la misma fuerza, vemos que se estira menos. Si aplicamos la mitad, si volvemos a cortar la mitad y volvemos a aplicar la misma fuerza, vemos que se estira menos. En realidad se estira a la mitad. Cada vez que cortamos la mitad, con la misma fuerza se deforma la mitad. Entonces, la deformación va a ser una función de la fuerza que estoy, del esfuerzo que estamos haciendo, pero también es una función de las dimensiones del cuerpo. Cuanto más grande es, más se puede deformar, más puede cambiar la dimensión. Entonces, por eso hablamos de deformaciones por unidad de, o sea, normalizamos acá para tener en cuenta justamente únicamente los efectos debido a los materiales y a la geometría. Ahora es donde empieza la parte más difícil. Si la barra es elástica, yo retiro la fuerza y esta deformación desaparece. Y entonces todo vuelve a su longitud, a las dimensiones normales. Bien, eso es común para casi todos los materiales, pero no en todos los rangos. Al principio, uno puede deformar un poquito el material, o sea, aplica un esfuerzo, el material se deforma, saco el esfuerzo, se elimina la deformación. Pero después, si aumento el esfuerzo, se va a aumentar la deformación. Va a llegar un momento en el cual pasa lo mismo que la gomita, ¿sí? Bueno, si estiro mucho, cuando la dejo, elimino el esfuerzo, resulta que me queda una deformación permanente. Entonces, bien. Y además, si le doy un esfuerzo muy, muy grande, puedo llegar a la ruptura. Entonces, en esos regímenes nosotros no nos vamos a meter. Pero en el pequeño régimen en el cual aplico un pequeño esfuerzo a un material, saco el esfuerzo y vuelve a su longitud inicial, que se llama régimen elástico,
ahí sí podemos trabajar. En el régimen elástico hay una relación entre esfuerzo y deformación. El esfuerzo es proporcional a la deformación. Y la constante proporcional es lo que llamamos módulo elástico. Esto que está acá, esta fórmula escrita con palabras, es lo que se llama la ley de Hooke. Y nosotros la usamos en el caso de los resortes. ¿Se acuerdan cuando resolvíamos problemas de masa-resorte? Y decíamos que la fuerza era proporcional al estiramiento. ¿Sí? Fuerza es proporcional al estiramiento. La constante de proporcionalidad está relacionado con el módulo y la geometría. Bien, eso es la ley de Hooke. Para el caso de este, que es un experimento de tracción, el que estaba actuando, ¿sí? El que está actuando, el módulo elástico, se denomina módulo de Young. Y tiene unidades, fíjense que la deformación no tenía unidades, el esfuerzo tiene unidades de Pascal, así que el módulo de Young tiene unidades de Newton sobre metro cuadrado. Las unidades de los módulos elásticos, todos van a tener Newton sobre metro cuadrado. No se usa Pascal, ¿sí? Para describir las unidades de los módulos elásticos. Se usa Newton sobre metro cuadrado. Para no confundir con el esfuerzo. Bien, cuando es torsión, hacemos un experimento de torsión. Experimento de torsión. La relación entre esfuerzo y deformación, el módulo que está actuando es lo que se llama módulo de deslizamiento, cizalladura o de corte. Es común cuando tenemos un cuerpo de este tipo y aplicamos fuerzas paralelas a las caras en el extremo. ¿Qué pasa? Que se deforma. ¿Sí? La deformación está dada por este ángulo. Así que este épsilon es justamente este ángulo, escrito en radianes. Y el esfuerzo va a ser el esfuerzo es la fuerza por dividido esta área en la cual está aplicado. Pero lo que es importante es que relacionen que cuando hago una torsión, estoy actuando con el módulo de corte, o a veces le llaman módulo de rigidez. Módulo de rigidez. Que es distinto al módulo de Young. No tiene los mismos valores. El material no es lo mismo cuando uno lo comprime que cuando uno hace este esfuerzo de torsión, cuando uno le hace un esfuerzo de corte. No responden igual los materiales. No hay ningún material que responda igual. Por ejemplo, para hacer una cosa bastante extrema, el granito aguanta bien, tiene un módulo Young muy grande, perdón, tiene una resistencia muy, muy grande para la compresión, ¿sí? Pero no para el corte. El módulo de cizalladura, ¿sí? Es muy elevado, pero se rompe enseguida. Perdón, son dos cosas, disculpen. Vamos por parte, ¿sí? Todo material tiene un módulo de Young y un módulo de rigidez distinto. ¿Sí? Entonces, va a ser las deformaciones que podemos hacer por compresión y tracción son distintas de las que podemos hacer con torsión. Otra que tenemos que tener en cuenta es cuando aplicamos presión en un elemento de forma de presión en todo el volumen, ¿sí? Externo, de forma tal de que hacer este tipo de esfuerzo. Cuando actuamos así, que lo que hacemos es producimos un cambio de volumen, el que está actuando es lo que se llama el módulo volumétrico. El módulo elástico que está actuando es el módulo volumétrico. Los tres valores, módulo de Young, módulo de rigidez y módulo volumétrico, son distintos. Pero, si bien son distintos, están relacionados entre sí. Pero tienen valores distintos. Ahora vamos a ver en qué es lo que va a actuar. ¿Se acuerdan que una onda, habíamos dicho que cumplía una ecuación de onda? Todas ondas cumplen la ecuación de onda.
todas las ondas, ¿sí? Y la podíamos escribir, si la función de onda la escribo con esta letra griega psi, entonces la ecuación de onda va a quedar derivada segunda de psi respecto de t cuadrado y derivada segunda de psi respecto de x cuadrado. Acá falta el cuadrado. O sea, relaciona las derivadas segundas temporales con las derivadas segundas espaciales. Y la constante de proporcionalidad entre estas derivadas es el cuadrado de la velocidad de propagación, que era la información que aparece en la ecuación de onda. Esta es la velocidad con que se propaga la onda. Ok, esta velocidad es función del módulo elástico que está actuando y de la densidad del material. De forma tal de que el cuadrado de la velocidad es el módulo elástico, módulo de Young, módulo de rigidez o módulo volumétrico dividido la densidad del material sin deformar. Esta es la densidad del material sin deformar. Se calcula así la velocidad. Entonces, cuando trabajan con ondas en materiales, lo que tienen que ver es que cuál es el módulo elástico que está funcionando. Si el módulo elástico es el módulo de Young, va a ser una velocidad. Si es el módulo de rigidez, va a ser otra velocidad. Si es el módulo volumétrico, es otra velocidad. Entonces, ustedes pueden, digamos, tienen que aprender a ver, bueno, las cosas, generalmente vamos a trabajar con ondas armónicas, así que va a ser relativamente fácil describir esta función de onda, pero siempre vamos a tener que meter la velocidad en algún lado. Y entonces tenemos que hacer un correcto selección de cuál es el módulo elástico que está funcionando. Esto me dice algo. Supongo que tenemos una barra, ¿sí? Una barra larga, ¿sí? Y quiero introducir una onda dentro de la barra. Una de las formas de introducir la onda es agarrar un martillo de un extremo y pegarle a un extremo de la barra. Cuando yo golpee el extremo de la barra, depende cómo golpee, puedo hacer que actúe solamente el módulo Young, solamente el módulo de rigidez. Entonces, en general, si yo golpeo de una manera, por ejemplo, bien axial, esto voy a hacer trabajar el módulo de Young. Seguro, la onda va a viajar, va a ser una onda longitudinal que va a viajar por compresión a lo largo como un módulo de Young, con una velocidad que está dada por el módulo de Young. Si le pego de arriba, justo axial de arriba, miren, imagínense la barra de arriba y ustedes le pegan desde arriba a la barra en un extremo, ahora va a ser lo que estoy haciendo es haciendo este experimento, le estoy golpeando así ahora. Antes le golpeé así, ahora le golpeo así. Entonces, vean que voy a producir una deformación perpendicular a las dimensiones de la barra, así que va a ser una onda transversal, pero va a estar actuando también en el módulo de Young. O sea que en los dos casos va a viajar con la misma velocidad. Calcular con la raíz del módulo de Young sobre la densidad de ese material. Ahora, si yo aplico, en vez de aplicar una fuerza, le aplico una cupla en el extremo, ¿sí? De forma tal de que haga una torsión, voy a trabajar con el módulo, voy a actuar sobre el módulo de rigidez. Y entonces va a viajar con otra velocidad distinta. Ahora, si le pego de cualquier forma, lo que voy a tener son dos ondas. Una que va a viajar con una velocidad relacionada con el módulo de Young y otra velocidad relacionada con el módulo de rigidez. O sea, voy a tener dos ondas distintas. Así que en la vida real, en general, vamos a tener que el generador va a producir, va a actuar, va a generar la perturbación de cualquier forma, y entonces las ondas van a viajar con su propia velocidad. Y en forma separada. Cada una va a viajar en forma independiente. Es por eso que nosotros podemos determinar dónde está el epicentro de los terremotos. Los terremotos producen dos tipos de onda, el movimiento de placas tectónicas. Una onda que va a viajar por la superficie y una onda que va a viajar por el centro de la Tierra, por adentro de la Tierra.
una onda longitudinal y una onda transversal. Entonces, nosotros cuando detectamos las ondas vamos a detectar una y la otra, porque encima viajan a velocidad distinta, como es el caso que le estaba comentando recién. De esa forma podemos encontrar cuál es la localización y cuál es la profundidad. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Pueden existir varios módulos elásticos ¿En un material? al mismo tiempo, digo? Porque no sé, entendí como que solo puede haber uno a la vez. No, no, no. A ver, un material tiene el módulo de Young, el módulo de rigidez y el módulo volumétrico. Y después hay otro, ¿sí? que está relacionado con todos. O sea, esos tres están siempre, son propiedad del material. Ah, Vos, de hecho, perfecto. podés Son agarrar y buscar la constantes. tabla módulos elásticos del aluminio y te va a aparecer módulo de Young, módulo de rigidez, módulo volumétrico. Ah, perfecto. Gracias. ¿Mm? Y son valores, si ustedes miran, van a ver que son valores muy elevados, porque a los sólidos cuesta deformarlos, así que van a ver, pueden buscar una tabla donde están esos resultados.